Bienvenidos, chiquillos, a nuestra primera clase de Enfermería y Comunidad 1, donde vamos a hacer algunas revisiones en relación a los conceptos de salud-enfermedad para este año 2020, y vamos a partir analizando algunos conceptos básicos o más bien generales en relación a este concepto de salud-enfermedad. Existe un concepto holístico que considera al hombre como una unidad biofisiológica y energética, psicológica, psicosocial y espiritual, que interacciona consigo mismo y también con un medio ambiente siempre cambiante. La palabra holístico significa que reúne una serie de características alrededor de este concepto. O sea, vamos a tener la parte física, la parte espiritual, psicológica completa del ser humano en todas sus dimensiones. Si nosotros pensamos en el concepto de salud actualizado que tiene la OMS, vamos a pensar en que la salud es un estado dinámico. El individuo generalmente no está ni sano ni enfermo, sino que está en un continuo que se va adaptando de acuerdo a las distintas situaciones del medio interno y del medio externo, o sea, de su estructura biológica como de su ambiente, y siempre trata de mantener un estado de bienestar. Cuando la interacción del hombre con su medio ambiente se encuentra en desequilibrio, se genera una necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, podemos hablar de una alteración de la salud, podemos hablar de una falta de algo, basándonos en el modelo de Orem, ¿no es cierto? Vamos a decir que a lo mejor le falta conocimiento, a lo mejor le falta acceso a algún recurso, a lo mejor le falta que alguien lo apoye y lo guíe. Por lo tanto, la salud como concepto tenemos que entenderlo como una balanza que está permanentemente buscando, ¿no es cierto?, los elementos tanto internos como externos para poder generar el equilibrio dentro de ese continuo dinámico. Un estado de necesidad es un estado de carencia, de tensión o molestia que se desea superar, es una inquietud sentida, o sea, la persona tiene que entender que necesita algo. Muchas veces las personas no se dan cuenta que requieren ciertas ayudas o que requieren de ciertos elementos para poder lograr el equilibrio de salud, y que lleva implícito además un tono afectivo desagradable y que al ser satisfecha produce bienestar. O sea, cuando yo no estoy equilibrado en mi medio interno y mi medio externo, ¿no es cierto?, como persona, pensemos, por ejemplo, en que pasó mi hora de almuerzo y estoy con hambre, ¿no es cierto? Tengo una necesidad, mi necesidad biológica de comer me produce una sensación desagradable, ¿no es cierto?, que es la sensación de hambre que me está dando la alerta para que yo coma, y una vez que yo como me siento, ¿no es cierto?, bastante más tranquila y me siento satisfecha, digamos, esa necesidad está satisfecha. Algunas consideraciones al concepto de salud, esto lo vamos a revisar también en un video que les dejé, que es muy cortito. Este concepto va a variar de acuerdo al espacio y el tiempo, va a depender de la época en que estemos hablando, del lugar físico o geográfico, ¿no es cierto?, y de la cultura donde nosotros estemos comentando este concepto de salud. La sensación de malestar y enfermedad ha estado presente en todos los grupos humanos desde que el hombre, ¿no es cierto?, salió de las cavernas y hasta el día de hoy. Y las necesidades de equilibrio han ido cambiando con el tiempo. Si nosotros pensamos en el hombre de las cavernas, para él las necesidades eran sumamente básicas, ¿no es cierto? Tratar de que no se lo comiera algún animal, tratar de conseguir comida y mantenerse sano y vivo, digamos, mantenerse vivo era como la prioridad principal. Y en este momento, si nosotros lo comparamos al año 2020, bajo las condiciones en que estamos, nuestra necesidad principal es mantenernos sanos, ¿no es cierto?, y no contagiarnos de este virus que anda dando vuelta. Las explicaciones que cada grupo humano se ha dado a sí mismo para poder comprender las realidades van a variar. Van a tener explicaciones que son más bien espirituales, van a tener explicaciones que son de carácter mágico, van a tener explicaciones más científicas,
Y hay otros que ya han empezado, ¿cierto?, a buscar una explicación más bien espiritual. El karma, ¿no es cierto?, la trascendencia y una serie de conceptos que ustedes pueden ir revisando. Entonces, para poder analizar el concepto de salud, tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes. El contexto histórico de donde estamos hablando, si nosotros pensamos en los 1800 o en la época de la peste negra, ¿no es cierto?, el 1200, 1400, en la primera era de la época de la Edad Media, vamos a tener un contexto, ¿no es cierto?, que nos va a implicar un cierto concepto de salud. Los factores sociales, el nivel socioeconómico, la educación, los recursos con los que se disponen también van a ir cambiando ese concepto de salud. Los factores culturales que tiene ese grupo humano que nosotros pudiéramos analizar también es importante. Por ejemplo, la cultura mapuche le otorga un sentido a la enfermedad que es más bien espiritual. Les voy a dejar ¿cómo se llama esto? Un artículo para que puedan revisar más al respecto. Hay factores políticos, factores geográficos, ¿no es cierto?, que van a determinar nuestra salud, y factores económicos que también se ligan, ¿no es cierto?, con las determinantes sociales y que nos van a determinar cuánta salud nosotros como población, como país, vamos a tener. Vamos a hablar de un concepto que es la interculturalidad. Y vamos a decir que esta encuesta está un poquito antigua, pero les va a ayudar para hacerse una idea. Según la encuesta CACEN del año 2009, en la región de Los Ríos, que es una de las regiones que tiene mayor población originaria, ¿no es cierto?, el 15,1% de la población afirma pertenecer o descender de un pueblo originario. Ahora, la gran mayoría de ese pueblo es el 98,5% en realidad de esta población que dice pertenecer o descender de un pueblo originario es la etnia mapuche. Por lo tanto, si nosotros extrapolamos esos valores, vamos a tener que la mayor etnia que tenemos en el país en este momento es la etnia mapuche. Ahora, la etnia mapuche le da un significado, ¿no es cierto?, a la salud, que es bastante particular, ¿no es cierto? Aquí yo les traje este es un cultrún que tiene un significado, el dibujo, si ustedes lo quieren buscar en alguna parte o quieren conocer un poco más al respecto, yo les puedo dejar algunos links para que lo revisen, es bastante interesante. Pero la etnia mapuche, básicamente, hay que tener mucho cuidado como uno se acerca a estas personas para no, digamos, interrumpir o imponer conceptos o conocimientos de la medicina occidental. Por lo tanto, hay que tener algunas consideraciones. Al trabajar en el ámbito de la salud, como dice la lámina, en las comunidades mapuches e interactuar con sus integrantes, es necesario primero que todo lograr confianza y una buena relación con él o la paciente. Para los funcionarios y profesionales de los servicios de salud, se torna un desafío acercarse a la comprensión de ideas y emociones de las personas mapuches. Aunque ustedes no lo crean, ellos tienen conceptos bastante particulares en relación a la enfermedad. Ellos dicen que la enfermedad ocurre cuando el hombre se encuentra en su estado más vulnerable, es decir, cuando su condición de Che, el Che es la persona, se ha debilitado. Si el cuerpo y el alma de la persona no funcionan en un momento dado como una sola voluntad de ser y hacer, con una única e íntegra intención, se torna el nido atractivo para que lo posesionen o cohabiten en él espíritus. Esto lo definió un señor que se llama Mora. Ahí está el artículo si alguien lo quiere revisar. Se los voy a dejar dentro de al final de esta clase para que lo puedan leer. Es bastante interesante, pero básicamente lo que ellos dicen es que si uno se porta mal o no sigue las reglas de la comunidad digámoslo, no es una buena persona, es invadido por espíritus malignos que son los que producen la enfermedad. Por lo tanto, la falta de salud no solo se puede observar en la presencia o ausencia de dolor, ¿no es cierto? El dolor, en este caso, es la maduración de la enfermedad que ha ingresado a la vida de la persona. O sea, cuando la persona ya tiene dolor o tiene algún signo o síntoma, es porque la enfermedad ya se manifestó, pero esa enfermedad estuvo presente desde mucho antes.
Por lo tanto, se debe considerar aspectos más allá de la expresión concreta de una enfermedad, poniendo atención a manifestaciones tanto de la persona como del medio que la rodea. O sea, cuando una persona está poseída por estos espíritus malignos, hay cosas que ocurren no solo en la persona, sino que en su medio externo también. Y los que han estado en el campo podrán recordar o podrán haber escuchado de sus abuelitas, ¿no es cierto?, que cuando en el campo se corta la leche, por ejemplo, se echa a perder la carne o las verduras, es porque hay algún espíritu maligno o definitivamente el diablo anda dando vuelta en el campo y eso es signo de que algo malo va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, dentro de la cultura chilena nosotros tenemos varias, es muy rica en costumbres y creencias relacionadas con la salud. Les voy a dejar este documentito que se llama Conceptos de enfermedad y sanación en la cosmovisión mapuche e impacto de la cultura occidental. Va a estar disponible en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer a continuación de esta clase. Vamos a revisar algunos paradigmas del proceso salud-enfermedad. Vamos a tener que hay distintos modelos que tratan de explicar estos fenómenos de salud-enfermedad. Hay un modelo biomédico, que es este que ustedes ven acá, y un modelo biopsicosocial. Y ambos modelos se enfrentan en un continuo, ¿no es cierto?, que este empuja para allá, este empuja para acá. ¿Quién tiene la razón? Porque ambos enfocan la salud desde una perspectiva distinta. El modelo biomédico, en este caso, es que el que está acá, se los voy a poner en grande para que no se me confundan. El modelo biomédico principalmente se dedica a evitar la enfermedad y la muerte. Previene la enfermedad, actúa sobre las causas. Hay profesionales y técnicos del sector salud que son los únicos competentes, o sea, aquí no cabe otro profesional que no sea de salud. Es multidisciplinario y hay un trabajo de equipo que es deseable, pero no necesariamente se cumple. Y la relación paciente-equipo es adjetiva, o sea, esa relación existe solo mientras se trabaja con el paciente. Vamos a ver entonces ahora la diferencia con el modelo biopsicosocial para que ustedes hagan un poco la diferencia entre estos dos modelos. El modelo biopsicosocial, que es lo que hace, promover la salud y mejorar la calidad de vida, porque entiende que al mejorar la calidad de vida, automáticamente se mejora la salud. No se preocupa solo de las enfermedades, sino que amplía su visión de salud a otros aspectos del ser humano como el desarrollo social, la necesidad de alimentos de calidad, la necesidad de agua, etcétera, etcétera. Previene factores de riesgo y promueve estilos de vida saludables. O sea, aquí estamos trabajando mucho antes de que la enfermedad se presente. Actúa sobre factores de riesgo, no sobre enfermedades propiamente tal. Hay una intersectorialidad y participación social en la base del modelo, o sea, aquí hay actores de distintos lados, hay asistentes sociales, hay Ministerio de Educación, hay Ministerio de Desarrollo Social, hay Ministerio de Obras Públicas, hay distintas personas o sectores que participan del proceso salud, ¿no es cierto?, para generar esta salud en la población. Hay una inter o transdisciplina, ¿no es cierto?, que tiene que haber un trabajo de equipo ineludible con profesionales de distintos sectores para poder hacer esta sinergia y llegar a esta presencia de salud. Y hay una relación sustantiva de la satisfacción del usuario y es un fundamento del modelo. O sea, el usuario tiene que estar satisfecho después de todas estas atenciones intersectoriales y profesionales distintos para poder decir que el modelo ha sido exitoso. Veamos entonces cómo avanzó el concepto de salud en el tiempo para esta mirada de modelos. Vamos a tener primero la salud como ausencia de enfermedad, la salud como bienestar integral del desarrollo humano en el ciclo vital, y vamos a llegar finalmente al modelo salud familiar con enfoque biopsicosocial, que es el que nosotros mayormente trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a decir respecto a la salud? La salud es un estado completo, bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Este es el concepto actualizado de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud. Lo pueden ver con mayor propiedad en uno de los videos que les voy a dejar a continuación.
La OMS en 1948 plantea que el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, o sea, afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Y aquí yo agregaría, aparte de, aquí está, espiritual. Esto es sumamente importante porque esto le da el carácter holístico a el trabajo que nosotros vamos a hacer con las personas con las que estamos en contacto. La capacidad de funcionamiento es una definición más dinámica de salud, que podría añadir, ¿no es cierto?, a todo lo anterior, que es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos en el individuo y la colectividad. O sea, aquí nosotros no estamos solo pensando en todo lo anterior, sino que además que la persona sea capaz de funcionar y mantenerse en un medio que no necesariamente va a ser muy amigable con esa persona, sino que puede ser un medio bastante agresivo o que tenga muchos elementos en contra. Vamos a pensar la salud entonces como un proceso continuo y dinámico y desde, ¿no es cierto?, la muerte prematura, que puede ser un evento que va a ser el cúlmine de no cuidarse, ¿ya? Pero básicamente vamos a estar nosotros en este espacio donde dice que la separación entre salud y enfermedad no es absoluta, ¿ya? Vamos a tener por una parte un elevado nivel de salud y por otro lado nos vamos a ir acercando a una muerte prematura si no nos cuidamos. Por lo tanto, vamos a estar todo el tiempo aquí para acá, aquí para allá, aquí para acá. El ser humano generalmente se encuentra en el medio luchando por no morirse antes de tiempo y por lograr un elevado nivel de salud. Hay que recordar, ¿no es cierto?, las determinantes de salud, que lo van a ver también más detallado más adelante. Tenemos el estilo de vida, la biología humana, el sistema sanitario y el medio ambiente, que todos van a influir, ¿no es cierto?, para que estas personas puedan estar, sentirse, ¿no es cierto?, más cómodas con su situación de salud. Ahora, la Carta de Ottawa establece algunos prerequisitos para la salud. Son elementos que tienen que existir antes de que nosotros pensemos en que podamos tener salud en alguna parte. Y esto está pensado en los distintos países que están en condiciones que no son el nuestro, por ejemplo, en situaciones de guerra, situaciones de desastre natural, situaciones de extrema pobreza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Carta de Ottawa establece que para que haya salud, antes que haya salud, vamos a tener que tener asegurado de alguna manera la paz, por ejemplo, el vestido, el acceso al vestuario, la educación, la comida, acceso a la comida. Hay muchos países que no tienen acceso adecuado a la comida. Piensen en Etiopía, por ejemplo. La vivienda, hay muchos países también que la gente simplemente no tiene una vivienda adecuada. Un ecosistema estable, que en esto estamos fallando a nivel global. Y principalmente se habla de los conceptos de justicia social y la equidad. Y aquí recuerden que la equidad, no sé si lo mencioné en alguna parte, en algún momento, en un curso anterior, pero la equidad no es lo mismo que igualdad, ¿ya? Hay un concepto bastante interesante al respecto que se los voy a tratar de buscar y dejárselos en el aula virtual. Entonces, una vez que ya revisamos el concepto de salud, vimos cómo se enlazan las determinantes de salud en esta lucha por mantenerse sano, vamos a revisar un poco el concepto de enfermedad, partiendo desde el concepto de salud que dice la capacidad que tienen los organismos de adaptarse a los distintos estímulos, ya sea el estrés, la toxicidad medioambiental, los cambios en la alimentación, etc. Acuérdense que estamos hablando de un concepto de adaptabilidad. El cuerpo se mantiene siempre en un equilibrio inestable y esto no lo podemos olvidar. O sea, nosotros ya no podemos decir estamos 100% sanos o 100% enfermos. Siempre hay algo que está, digamos, en el medio. La salud se ve directamente afectada por el contexto donde estamos hablando.
Como dice acá, la salud está directamente relacionada con nuestro estado emocional, mental y estructura psicológica, es decir, con nuestra forma de ser, de enfrentar la vida y nuestra constitución genética, ¿ya? Aquí vamos a encontrar grandes grupos de personas. Está esa persona que a pesar de estar enferma, ¿no es cierto?, se siente maravillosa porque para ella hay otras cosas que en la vida le producen satisfacción. Y hay otras personas que a pesar de estar sanas, nunca van a estar contentas o felices o no se van a sentir satisfechas porque siempre hay algo que les produce algún disconfort. Entonces la enfermedad, ante una enfermedad que es una resistencia a este cambio o a esta pérdida de capacidad de adaptarnos a los ambientes, debemos preguntarnos, ¿qué hay en mi estilo de vida, dieta o comportamiento que ha causado el desequilibrio? A veces, cuando se encuentra la razón de que existe esa enfermedad, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma lo que la enfermedad nos quiere enseñar, vamos a lograr volver a nuestro centro o al punto de equilibrio que nosotros mantenemos habitualmente, ¿ya? En resumen, la salud es una búsqueda constante de equilibrio, la enfermedad es una pérdida del equilibrio y el proceso salud-enfermedad es un proceso continuo que alterna entre las dos condiciones anteriores. En el adulto mayor vamos a hacer un pequeño acápite para que ustedes lo recuerden más adelante. El concepto de salud implica no solo la ausencia de enfermedad, sino también se considera un motor que impulsa hacia el buen vivir en la vejez. Y el concepto aquí no es salud, sino que es vejez saludable. Con esto, chiquillos, terminamos esta primera clase. Voy a dejarles algunos esquemas para que ustedes los puedan revisar con calma y nos vemos en la próxima clase.